Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante con un tema que creo que va a servir para todos los que estamos hoy día aquí. El título es Estrategias de Planificación Financiera a Mediano Plazo. Esta conferencia va a ser dictada por MBA de SAN, Luis José Novoa, y también miembro de AGESAN. Un poco para poder darles un pequeño resumen sobre Luis. Él es un profesional graduado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, así como magíster de Administración de Negocios por parte de la Universidad de San. Es un director independiente y gerente financiero con una sólida experiencia en finanzas corporativa y estrategia empresarial. Tiene experiencia y conocimiento aplicado en planeamiento financiero, optimización de capital de trabajo, evaluación de proyectos, control presupuestal y gestión de costos en diversos sectores como la de producción siderúrgica, cemento, consumo masivo, retail, logística, servicios, alimentos, entre otros. Y bueno, pues ya todos pues, sabemos las reglas. Por favor, mantengan sus micros apagados y ya sabemos que al final de la presentación de Luis tendremos unos 10 a 15 minutos para hacer preguntas por parte del público. Bueno, con lo dicho, Luis, por favor, el estrado es tuyo, para que puedas comenzar tu presentación. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación. Para mí es un gran honor, un gran gusto, un gran privilegio, más aún exponiendo para la Asociación de Graduados la Asociación de Graduados de SAN, de la cual soy parte. Bueno, gracias por la presentación. Tengo 17 años de experiencia en el mundo de las finanzas corporativas, de las finanzas de empresas. Inicié en compañías relacionadas a la industria del acero y del cemento. Después pasé al consumo masivo, a la logística de frío. Y actualmente trabajo como gerente de administración y finanzas en una empresa del sector lácteo. Tuve la incursión hasta justamente la semana pasada, este, mm, como miembro del directorio independiente de una compañía, justo hasta el 21, por eso resalto el tema porque fui director de una compañía justo de una compañía ciertamente estatal hasta el día 21 de febrero, una compañía del gobierno municipal, una experiencia bastante enriquecedora. Fui director independiente por un año y 2 meses. Este, y bueno, definitivamente también me dedico a dar asesoría financiera, de la cual he profundizado en muchos sectores de los cuales definitivamente yo no pensaría haber tenido información, y diversos. Yo creo que la formación que recibí en ESAN me ayudó a tener esa apertura, me ayudó a tener los conceptos básicos bastante claros para después poderlos aplicar en diversos sectores, tanto de servicios como productivos. Definitivamente, estos años de experiencia han sido una vorágine para mí. Yo ingresé a ESAN y realicé la maestría en tiempo parcial. Sustenté mi tesis y todavía lo recuerdo bastante bien, en mayo del 2016. Y en la mañana en esa época trabajaba en el grupo Selima Trébol, y en la mañana tuve un directorio bastante difícil, complicado, y tenía a las 9 de la mañana que estar, o 10 de la mañana tenía que estar sustentando la tesis, la cual fue aprobada con todo éxito. Bueno, voy a pasar directamente a la presentación. He tratado de sintetizar varios conceptos. He tratado de englobar algunos, algunos conceptos relacionados a las finanzas corporativas o las finanzas de empresas y su relación con la estrategia. O sea, definitivamente considero que, este, considero que se habla mucho de planificación financiera. Hay estrategias enfocadas en planificación financiera de corto plazo, como lo son las estrategias de tesorería. Hay estrategias muy específicas y herramientas avanzadas para planificación financiera de mediano plazo, pero definitivamente pasan por un entendimiento de un concepto que para mí es absolutamente fundamental, que es la cadena de valor, que es un concepto que ya conocía, pero profundicé en ESAN con bastante éxito, y me ha permitido entender la cadena de valor
me ha permitido ligar las finanzas con la estrategia, que es algo que definitivamente considero que, considero que debemos tener siempre presente, ¿no? Porque no debemos perder en cuenta que las finanzas son un área de soporte, son una actividad de soporte para que todo el círculo virtuoso de la cadena de valor se desarrolle, genere beneficios, pueda generar valor hacia el accionista y pueda generar un negocio viable, rentable y sobre todo viable en el mediano y largo plazo, acompañando la estrategia. Y también otro punto muy importante es no solo acompañando la estrategia, sino estableciendo mecanismos de control, que es una parte fundamental de la misma. Esta es un poco la agenda que vamos a seguir. Empiezo con el ciclo económico actual, que es un ciclo, bueno, ya por todos conocidos en el país. Sigo con la estrategia y con la definición de cadena de valor. Sigo con la definición de finanzas corporativas, con la definición de planificación financiera, cómo se engloba estructuralmente dentro de la función financiera. Y una herramienta fundamental que para mí fue todo un descubrimiento. Confieso que cuando pude aprenderla en ESAN, lo confieso con cierta vergüenza, no le presté mucha atención, pero después, como todo en la vida, creo, como todo lo que se aprende bien en la vida, eh, la realidad me hizo entender la real importancia de esta herramienta que es el flujo de caja por el método indirecto y el flujo de caja libre. Y al final, conclusiones. Bueno, algunas notas sobre el ciclo económico actual. Bueno, el ciclo económico actual, para hacer una visión bastante general y panorámica de la situación, es que, como ya bueno, todos sabemos, el PBI proyecta cerrar con un decrecimiento de menos 0,5% en el año 2023, producto de diversos factores ampliamente conocidos. El déficit fiscal también proyecta terminar en 2,8, superando ligeramente eh, las reglas fiscales. El crecimiento del PBI también se va a mantener entre un rango entre el 2,1 y el 2,7% en este 2024. Es un crecimiento acotado, esperemos que definitivamente sea mayor, que esperemos que las condiciones también se den para que este ciclo sea mayor y podamos ver que esto se traduzca en bienestar. Y hay definitivamente acciones estimulantes, como son las acciones de política monetaria y política fiscal, que son acciones contracíclicas, ¿no? ¿Por qué es importante entender y por qué doy este marco general inicial? Doy este marco general inicial porque cuando uno elabora un plan estratégico, que es la bitácora de toda compañía, es lo que la compañía quiere ser en los próximos 5 o 10 años, este plan estratégico debe ir acompañado con un plan financiero de mediano plazo y largo plazo. Este plan financiero definitivamente no solo determina las cantidades de capital de trabajo, sino determina objetivos, determina necesidades, determina parámetros, y se puede ver de forma bastante tangible cómo es que se va a acompañar a la empresa en los próximos 5 o 10 años. Es necesario también entender el ciclo de la economía en los próximos años. Justamente estaba teniendo una conversación hace unas semanas con una persona que es director independiente de varias empresas y me comentaba que actualmente se recomienda a las compañías, pues, no solamente eh, entender el negocio, sino entender parte del ciclo económico en el cual nos encontramos para poder acompañar la oferta de productos y servicios en función de ese ciclo económico. O sea, nosotros estamos ahora en un ciclo económico ciertamente recesivo, que esperamos que en el año 2000, que este año 2024 pueda remontar ligeramente y después ya vuelva con el estímulo fiscal monetario y con la inversión privada, definitivamente vuelva a seguir creciendo a tasas mayores al 5%. Pero de momento venimos de salir de un ciclo recesivo, estamos en un ciclo de crecimiento acotado. Entonces él me comentaba la idea de que las empresas están buscando productos y servicios contracíclicos, o sea, productos que vayan contra el ciclo de la economía, ¿no? Hay productos y se puso ejemplos de servicios, ¿no? Productos
dentro de la propuesta de valor de la empresa que pueden acompañar de alguna forma este ciclo recesivo de la economía, y la demanda puede incrementar, así el ciclo económico esté en depresión. Definitivamente me parece un concepto muy interesante. Yo creo que entender el ciclo económico para hacer planificación estratégica y financiera es fundamental. Es fundamental no solamente para tener los conceptos claros, sino a cumplir con la labor financiera, que es una labor principal de acompañamiento y de soporte a la dirección de la empresa para poder lograr los objetivos organizacionales. Siempre me gusta empezar toda exposición que tengo a bien realizar sobre finanzas explicando el concepto o refrescando el concepto de cadena de valor que creo que está ligado íntimamente con las finanzas. ¿Por qué? Porque permite visualizar el círculo virtuoso de generación de beneficios creando valor para el accionista y también permite visualizar exactamente dónde se encuentra la función financiera. Y eso es muy importante porque es un concepto ampliamente conocido, pero es un concepto a su vez que considero bastante perdido en el sentido de que no se ubica la función financiera donde debería ubicarse, que es una actividad de soporte. Como bien sabemos, la cadena de valor de una empresa convencional, una empresa de producción, digamos, una empresa de producción continua de manufactura, empieza con una logística de entrada, continúa con la actividad de transformación de las materias primas que ingresan a través de esa logística de entrada en productos terminados, sigue con una logística de salida y al final de la cadena de valor se encuentra la parte comercial, la parte de marketing, de I+D, la parte de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, definitivamente, esta cadena de valor es la cadena principal que genera el valor para el accionista. Es la cadena que se debe cuidar, son las actividades principales. Esas actividades principales necesitan un soporte. Generalmente son tres soportes, son muchos más, de acuerdo a las características de la empresa. Cada soporte debe tener un peso específico. El primero es gestión humana, el segundo es tecnología de la información, TI, que es muy importante ahora para la implementación de, de ERPs, que que considero son herramientas fundamentales para poder tener una organización eficiente. Y está siempre la administración, la gerencia de administración y finanzas, que tiene áreas funcionales, pero está englobando todas las funciones estructurales que genera que pueden permitir acompañar esta cadena de valor. Al entender que definitivamente administración y finanzas o la función financiera es parte de un área de soporte de la cadena de valor, nos permite tener un diagnóstico exacto de cuál es la función, ¿no? La función es definitivamente brindar soporte en áreas específicas, hablando de las actividades operacionales del día a día, y brindar soporte en el seguimiento y el control de la estrategia en el mediano y largo plazo. Hablando del corto plazo, a veces cuando me preguntan, por ejemplo, en parte de la función financiera, como ustedes bien saben, es la aprobación de créditos para clientes, ¿no? Entonces, a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuántos días de crédito necesita este cliente? Definitivamente no son 30 ni 60 ni 90. Yo considero que la cantidad de días de crédito que se le debe dar a un cliente es a un buen cliente, a un cliente que tiene fundamentos para pagar. Son la cantidad de días que se necesita para que ese cliente se fidelice con la compañía y pueda crecer y hacernos crecer a nosotros. Ese es parte del entendimiento de la actividad financiera tanto como un soporte en el corto plazo y como un acompañamiento en el largo plazo. Hablando solamente del crédito, sobre crédito, crédito a compañías, crédito a clientes, se puede hablar bastantes minutos. Hablando solamente de crédito, considero que el crédito es, junto al precio y evidentemente junto a otras variables, una herramienta más para competir en el mercado, ¿no? De hecho, definitivamente el crédito también tiene un costo. Eso es algo que también se va a visualizar más adelante, ¿no? El crédito demanda una cantidad de capital de trabajo que a su vez
demanda un gasto financiero o un costo. Generalmente se tiene que hacer esa evaluación, pero se debe ver al crédito como una herramienta para estimular las ventas, es una herramienta para poder potenciar un segmento de mercado, por ejemplo, y poder expandirlo. Definitivamente tiene que estar acompañado con control, por eso la función financiera tiene que tener tatuada en la piel el acápite de control. Esa es una palabra muy importante tanto en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Definitivamente porque cualquier acción que se tome hablando de la parte netamente de gestión del crédito, es una acción que va a devenir, como todo en la empresa, en incrementar o reducir el capital de los accionistas. Si es que se le brinda crédito a una compañía que a la larga termina con una provisión por cuentas incobrables, esto va a devenir en el desmedro del capital para los accionistas. Pero si se le brinda crédito a una compañía que necesita ese capital de trabajo para poder operar y crecer, se puede crecer junto con la compañía y de esa forma se utilizan los recursos financieros para poder acompañar el plan estratégico de la misma y se utiliza el control para definitivamente ver que esto no se vaya de las manos, como eventualmente puede pasar, y para eso hay N métricas, hay un montón de métricas en los departamentos y en las áreas de créditos y cobranzas, pero haciendo nuevamente un resumen, es importante entender la cadena de valor. Cada negocio y cada sector tiene una cadena de valor distinta, diferente. Esta cadena de valor es diferente en las actividades de servicios, es diferente en las actividades productivas, es diferente en las actividades comerciales. Cada negocio es un mundo. Yo he tenido la suerte de trabajar en diversos sectores y definitivamente cada sector industrial en el cual he estado me ha traído sorpresas y definitivamente es importante aprender de todas estas experiencias para poder trasladarlas siempre en el día a día. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Las finanzas corporativas, que son un acápite de las finanzas, a diferencia definitivamente de las finanzas, de las finanzas enfocadas en mercado de capitales, las finanzas corporativas constituyen la rama que se dedica al tratamiento de las finanzas dentro de las empresas, buscando la generación de valor para los accionistas mediante decisiones de inversión, financiamiento y políticas de control, que es un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? La generación de valor para los accionistas mediante estas decisiones de inversión a través de la expansión, momentos del ciclo económico en los cuales conviene expandirse, financiamiento, o evidentemente para poder solventar y fomentar las operaciones de la empresa y políticas de control que a su vez sirvan de KPIs para poder establecer mecanismos e indicadores contundentes para poder controlar la estrategia de la misma. Parte de todo esto para mí se define en una frase que escuché hace muchos años, que es que creo, considero particularmente dentro de todos los años de experiencia como gerente de administración de finanzas y responsable financiero, es la siguiente, ¿no? Es que la función principal de las finanzas corporativas y la función principal del gerente financiero, del CFO, es cuidar el capital de los accionistas. En eso, si yo pudiera definir cuál es la función principal de un gerente de administración y finanzas, un gerente financiero, un CFO, es cuidar el capital de los accionistas. A lo largo de toda la cadena de valor que hemos visto, hay muchos puntos en los cuales los accionistas pueden perder valor. En la parte, por ejemplo, de la logística de entrada, si es que si no se hace un uso eficiente o una gestión eficiente de la compra de materias primas, se incrementan los costos y los accionistas pierden valor. Si seguimos avanzando en la cadena y vamos a la parte de producción, si es que el responsable de la producción no hace uso eficiente de los recursos, no muestra buenos indicadores de productividad, esto deviene también en incremento de costos, lo cual también va contra el capital de los accionistas a través de los resultados negativos. Si seguimos avanzando en la parte de logística de salida, si es que se incrementan
los costos de distribución del producto, si es que no se hace un diseño adecuado y eficiente de las rutas de distribución y se incrementa el costo de distribución, esto también desmedra el capital de los accionistas. Y la parte comercial también, que es lo que sigue en la cadena de valor, si es que no se controla adecuadamente, se puede enfocar la estrategia comercial hacia clientes de muy baja rentabilidad y, y potencialmente ilíquidos, ¿no? Potencialmente eh, no muy, este, con digamos, malos clientes que no pagan a tiempo. Y esto también genera desmedro en el capital de los accionistas. Entonces, a lo largo de toda la cadena de valor hay oportunidades de desmedrar el capital de los accionistas, pero también a través del control, a través del establecimiento de indicadores, que todos son financieros, que todos estos indicadores son financieros, se puede lograr lo contrario, que son mejores y más eficientes costos en la parte de logística de entrada, mejores indicadores productivos, también con menores costos de producción, menores costos de distribución y también darle al responsable comercial todas las herramientas para que pueda enfocarse en clientes rentables y líquidos y de estas cuatro formas incrementar el capital de los accionistas. Incrementar el capital de los accionistas, ¿de qué forma? De forma suficiente. ¿Y qué es suficiente? Suficiente es definitivamente un criterio eh, muy ligado a la generación de valor. Y eso tiene que ver con las expectativas de los accionistas. Eso tiene que ver también con el costo de oportunidad de los accionistas. Entonces, definitivamente a lo largo de toda la cadena de valor hay oportunidades, este, yo diría, se puede potenciar las fortalezas de la empresa, este, y se puede también reducir las debilidades a través del control para cuidar el capital de los accionistas, creando valor e incrementando el patrimonio de los mismos. Esa es la función principal y esa es la forma en que, como particularmente, entiendo la función financiera dentro de una compañía. Definitivamente, las finanzas enfocadas a mercado de capitales tienen otra función, es otro tema. Básicamente, esta presentación y la experiencia que he tenido están enfocadas en las finanzas de empresas. Como menciono, muy importante es estar muy claros en el concepto de cadena de valor, estar muy claros en el concepto de cuál es el espacio de la función financiera dentro de esta cadena de valor como área de soporte y entender cuál es el principal, a mi entender, el principal o la principal función de todo gerente financiero, que es cuidar el capital de los accionistas. Esa es la principal función y en pos de cuidar el capital de los accionistas que puede ser afectado por todos los elementos que hemos visto, se establecen controles. Una vez que esos controles están debidamente implementados, las finanzas pasan a un siguiente estadio y cumplen la función de acompañamiento a través de la planificación de toda la ejecución de la estrategia, siempre para tomar decisiones para crear valor. Dentro de las finanzas de empresas también es importante, si estamos hablando de planificación financiera, identificar ya haciendo doble clic, primero viendo el macro proceso de la empresa, de la compañía, el macro proceso de la generación. Empezamos primero por el ciclo económico del país, después fuimos hicimos un doble clic y fuimos a la cadena de valor de la empresa, después hicimos un doble clic e identificamos las finanzas como actividad de soporte, identificamos a su vez lo que yo considero que constituye la función principal de todo responsable de finanzas. Y ahora haciendo un doble clic nuevamente, vamos hacia las áreas funcionales dentro de las finanzas de empresa para identificar la planificación financiera, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Como bien saben, para mí son cuatro áreas funcionales claramente definidas. La primera es evidentemente la contabilidad, que es la elaboración de estados financieros confiables y bajo las mejores prácticas.
créditos y cobranzas, que es gestionar la cartera de cuentas por cobrar y aprobación de créditos a los clientes. Evidentemente aquí empieza el cuidado de la liquidez a través de los recaudos y la gestión de cobranzas. Y también definitivamente siempre he visto el área de créditos como un área que acompaña la estrategia a través del crédito como una herramienta para poder generar el crecimiento comercial y la participación de mercado en función de una estrategia claramente definida. Y a través del control, que es otro acápite que hemos mencionado, este, esto genera un círculo virtuoso, ¿no? Porque crédito sin control también definitivamente eso constituye una alta probabilidad de generar un desmedro contra el capital de los accionistas. La tesorería, que es la gestión eficiente del flujo de caja, lo estoy sintetizando, esto es mucho más amplio que esto. Y la cuarta ala es el ala del planeamiento y control financiero, que es la planificación, control y análisis para la toma de decisiones. Dentro de estas cuatro, dentro de estas cuatro aristas se encuentra el planeamiento y control financiero. No solamente la planificación, sino el control, que es un concepto que ya hemos venido mencionando anteriormente en muchas oportunidades. Es para mí la cuarta ala fundamental de toda función financiera global. A través de estas cuatro áreas se puede cumplir con el propósito de cuidar el capital de los accionistas y utilizar a las finanzas y estas cuatro áreas como un trampolín para poder impulsar el crecimiento de la compañía, para poder acompañar puntualmente, en especial con esta cuarta ala, poder impulsar y acompañar el plan estratégico de la misma compañía a través de esta palabra clave que es el control, ¿no? Es importantísimo, efectivamente, controlar la estrategia. Es importante establecer, y esta es parte de esta función, establecer un modelo financiero que integre flujo de caja, estado de ganancias y pérdidas, balance general. Para mí, particularmente lo que hago cuando llego a trabajar en una compañía es mapear dos cosas fundamentales de forma general, que son personas y procesos. Y después de eso, después de ver los estados financieros, lo que hago es la construcción de un modelo financiero, ¿no? Un modelo financiero integral, un modelo financiero que englobe estado de resultados, que englobe balance general y que englobe flujo de caja. Particularmente, esta fórmula me ha dado buenos resultados en función de que en este modelo financiero se puede incluir todo el detalle de toda la compañía, de toda la complejidad de una compañía, ya sea una compañía monoproducto, ya sea una compañía que tenga muchas áreas de negocio, muchas unidades de negocio, ya sea una compañía que tenga una velocidad especial. Por ejemplo, puedo mencionar algo de mi experiencia, ¿no? Eh, yo trabajé en la industria cementera, en Cementos Pacasmayo como jefe de costos, y pasar de una industria que tiene una velocidad determinada, venía de estar en la industria siderúrgica, en Aceros Arequipa, que tiene una velocidad aún mayor, pero estar en el cemento, que es una actividad geográficamente, con un monopolio casi geográfico, porque es conocido evidentemente que en la industria del cemento, en el país y en el mundo funciona de la misma forma. Cada parte del país está dominada por una compañía cementera, en este caso Cementos Pacasmayo tiene toda la distribución de cemento del norte, es casi un monopolio en toda la distribución de cemento del norte del país. Hay muchas complejidades en la parte productiva. Es un proceso industrial muy interesante, pero tiene una velocidad determinada. Entonces, pasar de, esta, de este tipo de sector a la posición en la cual seguí, que fue San Fernando, que es una compañía de consumo masivo, fue totalmente retador. Y fue totalmente también, yo creo, importante para poder tener una visión más amplia de todos los sectores industriales y cómo se pueden utilizar estrategias de un sector industrial en otro. Pasé de un negocio que tiene un monopolio prácticamente natural determinado por la geografía, con muchas complicaciones y con un proceso industrial bastante dinámico,
a una empresa como San Fernando, que tiene, que si bien es cierto, el 70% de la venta de San Fernando es el pollo y el 30% es el pavo, el cerdo y los productos de valor agregado, pero cada unidad de negocio es un mundo completamente diferente. Entonces, hacer planificación de costos puntualmente, que es lo que me tocó hacer en San Fernando, este, fue bastante interesante, ¿no? Y fue para mí un cambio bastante brusco, donde lo primero que uno tiene que hacer es definitivamente entender el negocio, entender la parte productiva. No se puede modelar, tanto en modelo de costos como en un modelo financiero integral, no se puede modelar una empresa de la cual uno no conoce los procesos industriales, comerciales y logísticos a detalle. Yo creo que mi formación también como ingeniero industrial me ayuda mucho por esa parte, y definitivamente eran como 5 negocios en uno, ¿no? Con una dinámica comercial totalmente diferente, ¿no? Con un mercado como el pollo en Lima, que es un commodity prácticamente, no es como, yo no sabía definitivamente que fuera tan dinámico. Entonces, hacer el modelo financiero en este caso, hacer un modelo financiero y de costos para tomas de decisiones de precios fue también todo un reto, ¿no? Entonces, aquí entra el planeamiento y control financiero como un activo importante para el soporte para la toma de decisiones, ¿no? En ese caso, las decisiones de precio en cuanto al precio del pollo se toman todos los días. Evidentemente se tienen que tomar en función de criterios de rentabilidad, pero también muchas veces eh, no se le puede trasladar al cliente, en la mayoría de oportunidades no se le puede trasladar al cliente eh, incrementos abruptos en el costo de producción del pollo, más aún si viene de un commodity como es el maíz, ¿no? Este, Hay que conocer muy bien los procesos, tanto comerciales, productivos y logísticos, para poder planificar y controlar desde el punto de vista netamente financiero cualquier sector industrial. Esto es sumamente importante y esta es una de las áreas más olvidadas. Algunos eh, gerentes financieros sí tienen muy claro este concepto, pero también he visto compañías que he asesorado en alguna oportunidad de servicios donde esto simplemente no existe, no existe. La contabilidad y la tesorería están juntas, y esta área de créditos y cobranzas tampoco existe. Entonces, cuando les hablan de la función financiera, es básicamente un contador que elabora estados financieros, que declara impuestos y que también paga, ¿no? Entonces, cuando evidentemente hay un conflicto gigantesco de control entre contabilidad y tesorería. Entonces, esas son a veces los desórdenes funcionales que uno puede encontrar cuando hace labores de asesoría, y justamente parte de las labores que he realizado en asesoría me han permitido también ordenar un poco a través de esta gran definición, ¿no? Me gustaría hablar de una herramienta, me gustaría exponer conceptos sobre una herramienta que, como comenté al inicio, para mí fue bastante importante, yo diría trascendental, conocer durante mi experiencia profesional, que es el flujo de caja por el método indirecto. Como sabemos, hay dos tipos de flujos de caja, ¿no? El flujo de caja directo y el flujo de caja indirecto. El directo es un flujo de caja de tesorería que yo recomendaría básicamente para tomar decisiones netamente de corto plazo y netamente de tesorería del día, de la semana. Es un flujo en el cual se ejemplifican los ingresos y salidas, tal cual, por naturaleza de ingresos y por naturaleza de salidas, juntamente con un saldo inicial y un saldo final de caja. Y el segundo es el flujo de caja indirecto, que es muy poco conocido y particularmente yo lo he visto usar poco, pero es una herramienta que sirve mucho para la valorización de empresas, para la elaboración de planes de negocio y también para tomar decisiones de mediano plazo. Decisiones de mediano plazo que definitivamente acompañan la estrategia. Decisiones de mediano plazo sobre endeudamiento o de financiamiento e inversión, que son parte de las labores principales de un gerente de administración y finanzas, como lo he mencionado al inicio. Es por eso que me gustaría mostrar
el esquema de esta herramienta, que es el flujo de caja por el método indirecto. Este flujo de caja por el método indirecto tiene una estructura determinada que sí es bueno detenernos en cada parte para poderla comentar y analizar. Eh, esta es la estructura particularmente que siempre vengo manejando. Es una estructura que veo en ciertos libros que cambia, que también veo como un análisis ex post que algunas empresas que cotizan en bolsa colocan dentro de los estados financieros ya cerrados, ¿no? De otra manera, pero la idea es la misma, ¿no? Y definitivamente para mí es una herramienta importantísima para explicar tanto lo que ha pasado, que es parte del control, es parte de la función financiera, y también sirve para valorizar y para tomar decisiones de largo plazo y para hacer proyecciones que sirvan de soporte para la toma de decisiones, que sirvan de soporte para poder acompañar la estrategia de la empresa, para poder crear valor y para poder, como hemos mencionado, a través del control, acompañar el crecimiento de la empresa. Este flujo de caja por el método indirecto, he tenido la oportunidad de realizarlo en muchos sectores industriales. Definitivamente, en cada sector industrial, de servicios o comercial, es total y absolutamente distinto, diferente y con muchas cosas que comentar. Pero empieza con la determinación del EBITDA. El EBITDA entendido como la utilidad operativa, sin contar con la depreciación y amortización de intangibles. El EBITDA es parte importante y el EBITDA parte de la utilidad operativa, por tanto, es un indicador del tamaño de la compañía. Por ejemplo, ahora siempre cuando se conversa, ¿no? Con bancos, se conversa también entre, entre personas que trabajan en otras empresas. El primer dato que se pide son las ventas, cuando se habla de compañías para saber qué tan grande es. Y lo segundo siempre es cuánto es el EBITDA que está generando al año, ¿no? Para entender el tamaño y para entender también cuál es el porcentaje de margen EBITDA que se saca sobre las ventas. Eso es lo primero que me ha tocado exponer o interiorizar para poder evidentemente exponer y informar tanto en empresas donde he trabajado, en fondos de inversión a los cuales he tenido que ir en la labor de asesoramiento. Este, Cosa curiosa, ¿no? También en una empresa donde fui director independiente también, yo diría que hasta me tocó implementar, ¿no? Porque gerente general no conocía el significado del EBITDA, ¿no? Este, pero el EBITDA es el inicio de todo, es el inicio del flujo de caja por el método indirecto y es el inicio de este esquema. ¿Cuánto se está generando de EBITDA al año? Después de eso viene el EBITDA después de impuestos, que es eh, la resta del EBITDA generado en un periodo determinado menos los impuestos. Generalmente es el impuesto a la renta, ¿no? Porque el IGB no entra en este esquema definitivamente, teniendo en cuenta que el EBITDA viene de la utilidad operativa viene de un estado de resultados, y ese estado de resultados no tiene ni IGB ni en la venta ni en la compra, por tanto tampoco lo tienen los costos. Por tanto, se asume como que se anula en ambos términos. El EBITDA después de impuestos queda limpio aquí y está listo para enfrentar los siguientes acápites de este esquema, ¿no? Siendo el primero de ellos son las variaciones positivas o negativas de capital de trabajo. Estas variaciones positivas o negativas de capital de trabajo tienen tres componentes fundamentales y tres componentes mayoritarios clásicos, ¿no? Pueden ser muchos más, ciertamente, pero los principales son estos. El primero es el efecto de los inventarios. Si el inventario crece de un periodo a otro, esto genera un impacto negativo en el flujo de caja. Si el inventario decrece, genera un impacto positivo. El segundo es, acápite son las cuentas por cobrar de la misma manera. Si, si en un periodo el saldo de cuentas por cobrar crece,
esto significa un impacto negativo en el flujo de caja. Y si decrece, significa un impacto positivo, teniendo en cuenta que si decrece, significa que se ha cobrado más de lo que se ha facturado al crédito. Por tanto, esto genera un impacto positivo. Y las cuentas por pagar es el tercer acápite, ¿no? Parte integrante de las variaciones en capital de trabajo. Este, definitivamente estas cuentas por pagar también tienen una mecánica en cuanto a el incremento o el decremento. Si las cuentas por pagar se incrementan en un periodo, esto genera un flujo a favor positivo para la compañía. Y si se reduce, genera un flujo en contra, porque significa que se está este, utilizando fondos generados para poder usarlos en la reducción de una obligación. Entonces, la suma de estos tres elementos me llevan a la variación positiva o negativa de capital de trabajo. Eso es lo primero que se puede ver acá. Después de eso, tenemos el flujo operativo. El flujo operativo, y lo voy a mostrar en números ahora para que se vea y se entienda más claramente. Esta es solamente la explicación del esquema. El flujo operativo es el EBITDA después de impuestos más menos la variación en capital de trabajo. O sea, y se tiene un flujo operativo. O sea, la interpretación para mí hasta ahí, y es la interpretación este, más clara, es se generó una cantidad determinada de EBITDA en el periodo, se aplicó parte de ese EBITDA en el pago de impuestos, generando un EBITDA después de impuestos, y después de eso se aplicó parte de ese EBITDA después de impuestos en inversión en capital de trabajo. Como también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Puede pasar más bien que sea una variación positiva en capital de trabajo y todo lo contrario, el EBITDA después de impuestos se vea potenciado por las variaciones positivas en capital de trabajo, incrementando el flujo operativo, ¿no? Este flujo operativo es el flujo, este, es la parte uno de este esquema, es lo que genera la operación, es la generación operativa de caja, básicamente. Después de eso, de tener la operación, la generación operativa de caja, el siguiente acápite es el CAPEX, es la inversión en activos fijos, inmuebles, planta, propiedades y equipos. Básicamente, cuánto se ha invertido en el año en activos fijos, como compras, o como lo llaman los contadores, como adiciones al activo fijo, ¿no? Definitivamente, este CAPEX, esta cantidad que aparece aquí en el flujo de caja, es un uso de los fondos generados a través del EBITDA y tiene que ser, pues, siempre motivo de análisis, ¿no? Porque dentro de este número se tiene que tener en cuenta de que o es CAPEX para mantener el negocio, que debe ser el mínimo posible, o tiene que ser una inversión en activo fijo que le produzca beneficios futuros a la empresa. Esto que parece tan obvio a veces no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque también trabajé en otra compañía donde era una compañía bastante intensiva en la inversión en CAPEX, pero cuando se hizo el análisis, pues el 80% de ese CAPEX había sido destinado a proyectos que no redituaban, o que redituaban en muy largo plazo, o que redituaban o que estaban parados. Entonces, definitivamente, o que habían tenido algún tema operativo, se había invertido en el año y definitivamente el proyecto había salido mal. Entonces, ahí es donde se genera la otra métrica que podría ser la eficiencia en cuanto a la inversión en activos fijos y en el CAPEX, ¿no? Esta, esta parte comprime y estresa mucho este flujo de caja. Es bueno establecer cuál es la inversión en CAPEX como porcentaje del EBITDA generado. Ese es un buen número, ese es un buen indicador a tener en cuenta. Hay compañías definitivamente que no invierten nada en CAPEX de acuerdo al giro, ¿no? Las compañías de servicios, dependiendo del servicio ciertamente, tienen una inversión en CAPEX mínima, ¿no? Una compañía minera tiene una inversión bastante grande en CAPEX todos los años. Las compañías industriales generalmente, las compañías productivas tienen inversiones en CAPEX bastante grandes. Y se tiene que analizar justamente cuál es la rentabilidad de cada sol que se ha gastado aquí, ¿no?
Entonces, después de eso viene el flujo de inversión, que es básicamente lo invertido en el CAPEX como flujo de caja, teniendo en cuenta que esto es adquisición y compra de activos fijos, que tienen que haber sido evaluados previamente, trayendo un BAM positivo y una TIR muy superior al costo de capital de los accionistas. Esto, y solo esto, asegura la continuidad del negocio y la generación de valor y tener un negocio en el mediano y largo plazo viable, rentable y sostenible. Lo que sigue es el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es la suma del flujo de caja operativo más el flujo de caja de inversión. O sea, es la suma de la generación operativa del negocio restándole lo que se invirtió en CAPEX. Entonces, eso genera un flujo de caja libre. Eh, Veía un comentario hace poco que de verdad no lo pudo haber definido mejor, ¿no? Que el flujo de caja libre es el vuelo. Lo vi en LinkedIn hace poco que indicaba que el flujo de caja libre es el vuelto que queda para los accionistas y para los bancos. Bueno, prácticamente es así, porque es lo que queda para afrontar las obligaciones con bancos, acreedores de largo plazo y para pagar dividendos a accionistas y también para pagar intereses, ciertamente. Dentro del siguiente acápite, he puesto varios conceptos y varios elementos que en algún momento, con los cuales en algún momento me he topado, que componen el flujo de financiamiento. El primer elemento es más financiamiento, amortización, ya sea financiamiento como toma de nueva deuda, más financiamiento FF, que es un término con el cual me topé por primera vez en una compañía, pero es una fuente de financiamiento que se ve más en, claro, en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es el Friends and Family, no es pre- eh, cuenta por pagar a terceros, o sea, mutuos dinerarios a accionistas y pagarles intereses. Cuando esto generalmente es usado en compañías que están introduciéndose en el mercado y que tienen cierto límite de acceso al crédito en el sistema financiero. Lo siguiente es el préstamo de accionistas, que también tiene un signo positivo porque definitivamente es un ingreso dentro del flujo de caja cuando el accionista durante los primeros 3, 4, hasta 5 años del negocio tiene que, en la mayoría de los casos, hacer un aporte. Este aporte ciertamente, contablemente, y si ha generado beneficios, puede ser capitalizado. Después es el préstamo de corto plazo, cuando se generan ya una operatividad importante en cualquier negocio, inmediatamente viene la aplicación a los bancos para obtener líneas y préstamos de corto plazo, ¿no? Ya sea para financiamiento de capital de trabajo revolvente, ya sea para financiamiento de importaciones, este, y estas líneas se aprueban en función del tamaño de la empresa, en función de las ventas, en función del EBITDA, en función del patrimonio de la misma, y evidentemente se van incrementando a medida que los resultados de la empresa y las ventas van creciendo. Eh, Después de eso ya vienen los signos negativos, ¿no? O sea, ya vienen los egresos en este flujo de caja. El primero, el primero es la amortización. Así como hemos tenido un financiamiento Friends and Family, también tenemos una amortización de Friends and Family cuando este, a estos rentistas o amigos y familias se les quiere devolver el principal o el capital el capital de lo que han prestado a través de estos mutuos dinerarios, que es, como digo, una práctica bastante frecuente en la pequeña empresa, hasta diría en la mediana empresa. Este, Amortización de financiamientos de corto plazo, financiamiento electrónico de compras, que eso es un término utilizado también ampliamente en la tesorería, intereses de corto plazo también que obviamente generan el financiamiento de esos préstamos, amortización a los accionistas también cuando los accionistas quieren no capitalizar el aporte que han hecho, sino quieren de vuelta su dinero, intereses de accionistas, dividendos y gastos financieros en general.
Entonces, esta es una amplia gama de acápites o puntos integrantes del flujo de financiamiento que al final puede salir positivo, puede salir negativo, puede, en función de lo que se genere de flujo de caja libre también, puede cubrir, o sea, el flujo de caja libre puede cubrir el flujo de financiamiento o no lo puede cubrir. Si no lo cubre, la única salida es tener saldo inicial de caja suficiente para poder soportar un flujo del periodo, en este caso negativo, ¿no? Se tiene el saldo inicial y el saldo final. Entonces, esta es una muy buena forma, este esquema es una muy buena forma de poder eh, hacer hasta cierto punto una auditoría de dos cosas. La primera, cuando se presenta esto, en dos situaciones en específico, ¿no? Que son las que puedo comentar en este momento. Cuando se presenta esto para explicar un periodo que ya pasó, este, para explicar en un directorio, por ejemplo, uno en el rol de gerente, para explicar el año 2023 o el primer trimestre del año 2024, se explica lo que ya pasó y se explica el uso y fuentes de fondos de la compañía. O sea, básicamente las fuentes principales generadoras de fondos son el EBITDA, este, las cuentas por pagar, es una fuente importante de fondos en la mayoría de las veces. Evidentemente, si es que el proveedor quiere dar crédito y se extiende la relación comercial con este, y toda la parte positiva del flujo de financiamiento, que es, que es una fuente generadora de fondos importante, ¿no? Y después vienen los usos de esos fondos generados. El uso de esos fondos generados puede ser en inversión de capital de trabajo, en inversión de un incremento, en el soporte de un incremento de los inventarios o de las cuentas por cobrar. Cuando las cuentas por cobrar se incrementan, esto no es ni bueno ni malo. Este, la respuesta es depende, ¿no? Tiene que estar en línea en primer lugar con el crecimiento en ventas, tiene que ser igual o menor que el crecimiento en ventas, en las ventas al crédito ciertamente, y después obviamente se tiene que colocar la variable de control que mencioné en la primera parte de la ponencia para poder analizar si es que ese crecimiento en ventas ha venido acompañado con, eh, con un incremento de cuentas por cobrar sano o poco sano, ¿no? Eh, y de esa forma también, como menciono, ¿no? Cuando se utiliza este esquema para poder ejemplificar lo que ha pasado en un periodo que ya terminó, es muy útil para definir qué cosa se ha hecho con los fondos generados, cuál ha sido la aplicación de los fondos generados, ¿no? En qué se ha aplicado el EBITDA, en pagar impuestos, en soportar incremento de variaciones de capital de trabajo, dado que se incrementaron los inventarios, se incrementaron los créditos y el crédito con proveedores se mantuvo igual, ¿no? Generalmente este CAPEX, esta inversión de CAPEX, como es una inversión de activos de largo plazo, que a su vez reditúan en el largo plazo para la empresa, tienen que estar financiados con préstamos de largo plazo de la banca comercial generalmente. Y definitivamente es una forma muy importante de poder hacer análisis, pero también es una forma muy interesante de ver el futuro, ¿no? Este esquema se puede proyectar a 5 años, a 10 años, a 3 años, a través de la proyección del EBITDA. El EBITDA es una variable que se puede proyectar, sí, porque definitivamente en toda proyección, lo primero es la proyección del estado de resultados. Para eso tiene que haber una proyección de ventas, una proyección de costos a través de la determinación de un MRP, una proyección de gastos que viene de unos considerandos determinados, y en función de eso se puede determinar una proyección del EBITDA a 5 años, a 3 años o en el periodo que se desee. Proyección de pago de impuestos también se puede determinar proyección de pago de impuestos a la renta en función del imponible que se está generando. Lo más difícil, entre comillas, es la proyección de estas tres cuentas, ¿no? Pero vienen para mí de objetivos. O sea, en este modelo de proyección financiera, que es muy útil para toma de decisiones, eh, los objetivos son los siguientes. ¿Cuántos días de inventarios se requiere? ¿Cuál es el día de inventarios óptimo que la industria y la empresa requieren? El teórico, básicamente, 45 días de inventarios, 60 días, 90 días, etcétera. O probablemente la empresa está en un sector en el cual tiene que trabajar con 15 días o con 10 días de inventario, por decir un número.
Las empresas de servicios, por ejemplo, esto prácticamente no existe porque no usan mucho el inventario como un demandante importante de capital de trabajo. Las cuentas por cobrar también, si es que se ven en la proyección, la herramienta importante para poder proyectar estas cuentas por cobrar son como dije, los objetivos de los días promedio de cobranza. O sea, si la venta crece, porque ya se ha proyectado un EBITDA, también quiero que se mantengan los días promedio de cobranza, quiero que se incrementen, entonces eso también va a determinar la proyección de este elemento dentro del flujo de caja. De la misma forma, las cuentas por pagar. Si es que el proveedor no nos da crédito, evidentemente el periodo promedio de cobranza es cero. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Este, Creía que estaba entendiendo esto. Está bien interesante, ¿no? Súper interesante, pero acá en esta parte de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, me perdí porque yo hasta aquí había, o sea, había entendido de que esto, o estaba entendiendo de que estos números yo los podía sacar del balance y colocarlos aquí. O sea, como que hago un corte de año y los números que tengo en el balance los pongo aquí. Entendía que podía ser así, pero ahorita acabas de decir que esto es una proyección, o sea, de qué es lo que yo quiero hacia adelante, cuánto en inventarios, cuánto en cuentas por cobrar. Entonces, ahí ya un poco que, Sí, claro, este, sí, sí, te respondo, porque lo mismo yo me pregunté la primera vez que me lo explicaron, así que te respondo, no hay problema. Se puede usar de las dos formas, como mencioné. La primera forma es tal y cual tú lo has mencionado. O sea, es una herramienta para explicar lo que ya pasó y sale esto simplemente de las cuentas de balance, ¿ok? Esa es una manera, esa es una utilidad de esta herramienta. Pero si lo quiero usar para proyectar el futuro, ahí sí tengo que poner objetivos. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo numérico, ¿no? Esa es la pregunta y entiendo espero que se haya dado por satisfecha, porque son dos usos, básicamente, ¿no? Nuevamente, cuando lo quiero ver para explicar lo que pasó, sí, estos números salen de las cuentas de balance. Pero cuando quiero proyectar, sí tengo que proyectar en función de un objetivo de días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso lo voy a mostrar al final, ¿no? Una vez me tocó evaluar un proyecto de salud, hacer la evaluación de un proyecto de salud y tuve que proyectar el flujo de caja bajo este esquema, definitivamente. Así como tuve que proyectar el balance, tuve que proyectar hacia 10 años o a 12 años el, el, el flujo de caja y el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, dentro de este acápite de cuentas por cobrar, el cliente era el Estado. Entonces el Estado se sabe que se demora mucho en pagar, ¿no? Entonces, dentro de la inversión, y por eso es tan importante, yo consideré como objetivo para proyección, en ese caso, 120 días de cuentas por cobrar. O sea, ¿y eso qué me permitió? Me permitió dimensionar exactamente el capital de trabajo necesario para que este proyecto salga adelante, porque no solamente era activo fijo, sino era una inversión adicional en capital de trabajo. Entonces, continúo. Eh, el CAPEX y toda la parte también, el CAPEX se puede proyectar, sí, en función de que puedo en un horizonte de 5 años, de 10 años, tener dos situaciones. La primera es que sé que la capacidad de producción de la planta me va a dar hasta cierto nivel y a partir de ahí necesito hacer una ampliación. Entonces, definitivamente puedo proyectar el CAPEX. Uno. Dos, sé que también cada cierto tiempo tengo que darle un mantenimiento a los equipos que va a incrementar su vida útil. Ese es un CAPEX de mantenimiento. También se puede hacer una proyección. No lo más complicado, sino lo más, yo diría, interesante y detallado es la proyección del flujo de financiamiento. Para esto se necesita en primer lugar toda la relación de los servicios de deuda, de los pasivos que tenga la empresa en este momento. Eso es uno. Y lo segundo es que esto puede mostrar que en el futuro se puede requerir un préstamo adicional, ¿no? O sea, puede más bien mostrar en el modelo financiero que todo esto se construye en Excel y es de verdad maravilloso operarlo. Esto puede mostrar más bien que en el año 5 si es que quiero hacer un incremento de la capacidad instalada de la planta, corro todos estos parámetros y me voy a quedar con caja negativa. Entonces, como eso no puede pasar, definitivamente tengo que
saber que en el año 5 tengo que financiarme por un préstamo de mediano plazo, por ejemplo, ¿no? Y hay obligaciones intrínsecas que actualmente la empresa tiene, y eso se puede proyectar perfectamente. Hay leasing que la empresa puede haber tomado ya y tenga 36 meses para pagar de ahora en adelante. Ahí puede también tener préstamos sindicados, también que puede ya tener un cronograma fijo a 7 años, a 5 años. Entonces, esto se construye de esta forma. Y también se construye en el futuro, se construye una, una proyección que puede más bien mostrar una necesidad. Sí, Sí, una pregunta basada en la pregunta que te hicieron anteriormente, sí, el compañero. Si es del pasado, para ver lo que pasó, cuando hablamos de inventario, por ejemplo, no es que tomamos el saldo al 31 de diciembre de los inventarios, sino lo que ingresa aquí, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, es la variación entre el saldo al 31 de diciembre del 2023 y el saldo al 31 de diciembre del 2022. Igual en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. Son las variaciones, positivas o negativas. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? correcto. Las variaciones, Ujú. exactamente, Gracias, correctamente. Sí, gracias. son las variaciones. Esa es una parte importante porque todo lo demás no son variaciones, sino son números nominales y puntuales. Pero esta parte son las variaciones, exactamente. Una vez cuando yo me preguntaba esto, una vez yo dije, pero ¿por qué? O sea, cuando uno aprende un concepto, uno constantemente le está dando vueltas, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué es que se tiene que, por qué todo es nominal y puntual? El EBITDA, los impuestos, el CAPEX, lo que se paga, en intereses, amortización de capital, etcétera. Pero ¿por qué esta parte de las variaciones en capital de trabajo tiene que ser los incrementos o decrementos o las variaciones, ¿no? Y después me di cuenta que es una forma de ajustar el EBITDA este, para llegar a un flujo operativo, porque el EBITDA asume que o sea, el EBITDA viene de una utilidad operativa que a su vez viene de un ingreso por ventas que no necesariamente es lo cobrado. Es una forma de ajustarlo, es a través de esta cuenta, ¿no? Así, de la misma manera, ¿no? El EBITDA viene de un costo que viene de lo consumido, que no necesariamente es todo lo comprado. Entonces, para ajustar esa cantidad, viene la parte de inventarios. Y de la misma forma las cuentas por pagar, ¿no? Esa es la respuesta que me di a mí mismo en ese momento de manera intuitiva. Es una forma de ajustar el EBITDA para poder llegar a un flujo operativo después de haber visto las variaciones en capital de trabajo y cuáles son los impactos de la misma en el EBITDA después de impuestos. Entonces, a ver, yo vamos a ponerle un poco de números a los ejemplos, al ejemplo, ¿no? Que este tema es bastante interesante y se podrían mostrar N ejemplos. De hecho, en varios sectores esto es totalmente diferente, ¿no? Asumamos que se tiene este estado de ganancias y pérdidas 2023. Ahora, verlo en Excel también es bastante. Verlo en Excel da cuenta de todas las funcionalidades que puede tener un modelo financiero preparado, ¿no? Tanto para toma de decisiones, para explicación y para proyectar. Para las tres opciones sirve, ¿no? Para los tres fines. Entonces, teniendo ese estado de resultados 2023 en el cual siempre es bueno expresarlo en miles, ¿no? Esta empresa ha vendido en el 2023 100 millones de soles, ha tenido un costo de ventas o sea, costo de lo vendido de 70 millones de soles, por tanto, una utilidad bruta de 30 millones de soles, o sea, es un 30% de margen bruto. Ha tenido 12 millones de gastos entre administrativos y de ventas, por tanto, el porcentaje de gastos sobre ventas es 12%. Este es un KPI muy importante, que después se disgrega y se hace doble clic, pero siempre es bueno como medida de control monitorear el porcentaje de gastos sobre ventas, ¿no? Porque siempre en la industria se maneja un estándar y puede que toda la utilidad bruta se le esté comiendo los gastos, ¿no? Después viene los resultados operativos que muestra un 18% y viene el EBITDA.
Evidentemente, si estoy mencionando que aquí hay 18 millones de resultados operativos y hay un EBITDA de 20, se sobreentiende que la depreciación son 2 millones de soles. Depreciación que está en la parte de costo de ventas. Parte también puede estar en los gastos, pero si estamos hablando de un negocio industrial, la mayor parte está en el costo de ventas. Se tiene, por tanto, un margen EBITDA del 20%, o sea, la generación de EBITDA del año son 20 millones de soles. Gastos financieros de 1 millón de soles por las obligaciones que han sido, digamos, que han capitalizado intereses durante el año. Y se tiene, por tanto, de utilidad de resultados operativos menos 1 millón de soles de gastos financieros, se tiene 17 millones de soles de utilidad antes de impuestos. El impuesto a la renta, y nos quedan 11 millones 985, que es el 12%, es un poquito menos, pero ajustando a un decimal, nos queda el 12% de margen neto, ¿no? Si se tiene este estado de ganancias y pérdidas, en el cual, en resumen, si me pidieran, digamos, dimensionar de qué empresa estamos hablando, yo mencionaría las ideas fuerza de una empresa que vende 100 millones de soles, este, que tiene un margen EBITDA del 20% y que tiene resultados positivos del 12% de las ventas. Entonces, teniendo en cuenta estos números, se tiene que ver para la explicación de lo que pasó, y ahora vamos a ver también un ejemplo eh, de la proyección hacia futuro, porque el entendimiento de la proyección, o sea, el saber que estamos haciendo una buena proyección hacia el futuro y utilizando esto como una proyección hacia el futuro, este, viene de entender bien lo que ha pasado y viene de entender bien los procesos, como comenté, los procesos logísticos, productivos y comerciales. Entonces, esto está acompañado con un balance general. Como estamos viendo, nuevamente, estamos hablando de 2023. Entonces, estamos hablando del resultado de 2023. Pero siempre hay que entender que el 2023 nos generó en este caso 20 millones de EBITDA, pero cuando vemos el balance general, siempre es bueno ver los cortes, ¿no? Porque a veces no se analizan bien los cortes. Si solamente se ve el corte a diciembre de 2023, a mí particularmente me dice el 50% de la película, ¿no? No me dice el 100%. Por eso siempre es bueno verlo con el corte para ver cuál ha sido el desenvolvimiento a lo largo del año. Entonces nos muestra este balance general, ¿no? Este balance general, bueno, preliminarmente, ¿qué podemos decir de este año 2023? Lo primero es que se tiene capital de trabajo positivo porque el activo corriente constituye 29 millones de soles contra 22 millones de soles de pasivo corriente. Eso quiere decir que se tienen un ratio de liquidez mayor a 1. Se tienen también activos fijos netos. Estos activos fijos netos, la palabra neto indica que ya han sido afectados por la depreciación, pasan de 43 millones de soles a 48, por lo que podría inferir que definitivamente ha habido compra de CAPEX, o sea, ha habido adiciones al activo fijo neto, evidentemente también reducidas por la depreciación del ejercicio. Las cuentas por pagar comerciales también se han incrementado de 10 a 14. Las obligaciones financieras se han incrementado. Si están obligaciones financieras cuantificadas e imputadas en el pasivo corriente, entendería y entiendo efectivamente que son obligaciones financieras de corto plazo. Entiendo que son préstamos de capital de trabajo revolventes. En pasivos no corrientes tengo deuda de largo plazo y tengo deuda de largo plazo a accionistas. Eh, un segundo, disculpen. Segundo, por favor. Ya, perdón.
Gracias, gracias. A ver, entendíamos que también hay una deuda de largo plazo y hay deuda de largo plazo a accionistas. La deuda de largo plazo es bancaria, que entiendo ha sido amortizada de 20 a 15 millones. Evidentemente, si se tiene un cronograma determinado, pues la amortización a medida que se paguen en las cuotas de este préstamo viene con amortización más intereses. La deuda de largo plazo con accionistas también se ha reducido. Como mencioné, también los accionistas suelen eh, hacer aportes de capital. Definitivamente esos aportes de capital generan intereses para los accionistas, como cualquier este, agente económico que introduce su dinero en una empresa. Y el patrimonio. El patrimonio crece de 25 millones a 36 millones. ¿Por qué? Porque se generan resultados positivos, ¿no? O sea, esta empresa durante el año 2023 ha capitalizado, ha incrementado su nivel de capitalización en función de que ha tenido resultados positivos. Entonces, es una empresa con una liquidez de corto plazo buena, es una empresa que ha generado resultados positivos y que ha podido capitalizar, que si hacemos un barrido rápido de indicadores, podríamos ver que las obligaciones financieras son 8 millones de soles, la deuda de largo plazo son 15 millones de soles y la deuda de largo plazo accionista son 4. Estamos hablando de 27 millones de soles de pasivos que generan intereses. 27 millones de soles como saldo al final del 2023. 27 millones de soles como pasivos que generan intereses. No se cuenta en esta lista de pasivos las cuentas por pagar comerciales porque no generan intereses, esa es la regla, ¿no? Entonces, ¿para qué cuantifico este nivel de deuda? O sea, 8 más 15 más 4. Para determinar un indicador que es importantísimo, que es el deuda EBITDA, ¿no? Estos 27 millones de soles entre 20 millones que se ha generado de EBITDA generan 1.35 de deuda EBITDA. Ese es un indicador bastante sano de endeudamiento, ¿no? Los bancos, cuando brindan créditos a mediano plazo, ponen como covenant o condición máxima, lo que yo he visto es 3.5, ¿no? Máximo. Por encima de 3.5 pueden aceptarlo, pero en periodos en los cuales la empresa se endeuda para generar, en un periodo de inversión, se endeuda para invertir y de momento puede aparecer un indicador deuda EBITDA por encima del 3.5. De ahí tiene que ir bajando, pero mostrar 1.35, sí, 1.35 es bastante sano, ¿no? Eso indica también un nivel de endeudamiento bastante sano y eso significa que la deuda ha redituado en utilidad incremental todos los años y que esa utilidad incremental ha generado la capitalización, el aumento del patrimonio y por tanto la creación de valor para los accionistas. Eso es parte de lo que podemos es parte de lo que podemos analizar aquí. Eh, Después, este, 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 estos dos estados financieros se tienen que ver juntos, como dije, ¿no? 2023 y 2022 con 23 en el balance general. Juntos nos permiten llegar a este flujo de caja por el método indirecto, ¿no? Ya con números, ¿no? O sea, nos permite armar esto para poder visualizarlo, ¿no? El EBITDA es de 20 millones de soles en el 2023, es lo primero que va. Va aquí una serie de números y la lectura sería la siguiente, ¿no? Esto sale definitivamente de datos del balance general, y también de datos que no están en el balance general, ¿no? Que se tendría que hacer un doble clic en el balance general. Pero la lectura sería la siguiente. En el año 2023 se han generado 20 millones de EBITDA. ¿En qué se ha usado esa generación de EBITDA? El primer uso son los impuestos, el impuesto a la renta que viene del estado de ganancias y pérdidas. Por tanto, tengo un EBITDA después de impuestos de 14 millones 985. Todas las partidas, las tres partidas principales de capital de trabajo, eh, sufren incrementos y decrementos, pero al final me muestra una variación negativa de 1 millón de soles. O sea, la inversión en capital de trabajo durante el año ha sido de 1 millón de soles.
Y si nos ponemos a analizar de una forma mucho más detallada, lo que podemos decir es que ha habido un incremento de los inventarios, ha habido un incremento de las cuentas por cobrar, pero también ha habido un incremento de los días de crédito que nos dan nuestros proveedores. Por tanto, ha sido capeado este impacto negativo por las cuentas por pagar. Por tanto, la variación de capital de trabajo es menos 1 millón de soles en función de la buena gestión que se ha hecho de mantener condiciones de crédito adecuadas con los proveedores, ¿no? Por tanto, 14 millones de soles 985 menos 1 millón, me queda un flujo operativo de 13 millones 985. Eso significa que los 13 millones 985 constituyen la generación operativa de caja de la empresa. Ahora vamos a ver en qué hemos usado esa generación operativa de caja. Lo primero es en el CAPEX. Se han invertido 7 millones de soles en CAPEX. Ahora, hacer un doble clic y analizar si este CAPEX ha sido rentable, no rentable, es una actividad de control, que es parte de lo que hemos mencionado en la primera parte de la ponencia. Entonces tenemos 13 millones 985 menos 7 de CAPEX, nos queda un flujo de caja libre de 6 millones 985. Como mencioné, el vuelto para los accionistas y los bancos. 6 millones 985. Ese es el flujo de caja libre. Entonces, con esos 6 millones 985 tenemos que afrontar amortizaciones que se han hecho de deuda con accionistas por 1 millón de soles. Se ha hecho amortización de deuda de largo plazo por 5 millones de soles y eh, y se tienen gastos financieros por 1 millón de soles, ¿no? Entonces, junto todo esto son 7 millones de soles. O sea, son 7 millones de soles con los cuales se tuvo que afrontar pero también se incrementaron los préstamos de corto plazo en 1 millón de soles. Entonces, por tanto, el flujo de financiamiento fue negativo. Sí, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas Todos noches. esos valores que estás indicando de CAPEX, de préstamos, provienen de la diferencia de balance. Sí, todo está ligado. O sea, para muestra un botón. O sea, a ver, 43 millones de soles de activo fijo. Aquí el único dato que faltaría, bueno, que es intuitivo también, no diría intuitivo, sino está intrínseco acá, ¿no? Aquí tenemos 18 millones de resultados operativos y tenemos 20 millones de EBITDA. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la depreciación son 2 millones de soles, que es el primer dato. Entonces, esos 2 millones de soles de depreciación, ya mencionando eso, entonces, tenemos 43 millones de soles, que son los que están aquí, de activos fijos, ¿ok? Menos los 2 millones de soles de depreciación, nos da 41. Más los 7 millones de soles que estamos invirtiendo en CAPEX, nos da los 48 millones que aparecen en el balance. O sea, este incremento de 5 millones de soles está explicado por el incremento en CAPEX, que es un dato, y la depreciación que más bien te contribuye a reducir esto, ¿no? Aquí el dato sería los 7 millones de soles en CAPEX, ¿no? Esto no viene del balance, esto viene de las notas, podría venir, no, viene de las notas del activo fijo, ¿no? Pero así es como se mueve la cuenta de activo fijo. De 43 a 48 son 5 millones de soles de incremento. Esos 5 millones de soles de incremento, o sea, ¿cómo se llega a esos 5 millones de soles de incremento? Son 7 millones de soles de inversión en activo fijo menos 2 millones de soles de depreciación, son 5 millones de soles de incremento. Por eso el activo fijo se incrementa en esa magnitud. Y Ese, gastos ese, financieros. los gastos financieros vienen del estado de ganancias y pérdidas. Aquí es 1 millón de soles. Como pueden ver, en el estado de ganancias y pérdidas también aparece 1 millón de soles. Ok. Entonces, a ver un segundo, perdón. De verdad que este, este tema es interesantísimo, de verdad. El tiempo queda corto. Pero básicamente aquí se puede ejemplificar el hecho de que el flujo del periodo, ¿qué es el flujo del periodo, no? El flujo del periodo es la suma del flujo operativo, el flujo de inversión
y el flujo de financiamiento, los tres que están en morado, ¿no? Si uno suma los tres, nos da el flujo del periodo. O sea, el flujo del periodo ha sido muy chiquito en el año. Ha sido de 985.000 soles. ¿Por qué? Porque se tiene una generación de flujo operativo de 13, pero se ha invertido en CAPEX 7 millones de soles. Eso es lo que comprime de alguna forma el flujo de caja y hace que el flujo del periodo sea muy chico. Ahora, ¿por qué soportado? También es soportado por el saldo inicial de caja, que es bastante grande, ¿no? Que son 10 millones de soles, que más los 985 nos dan 10 millones 985. Entonces, esto es si se quiere explicar un año, si se quiere explicar un periodo, si se quiere explicar un mes, un trimestre. Eso es para explicar el pasado. Entonces, con estos conceptos ya claros, ya lamentablemente llegando al término, con estos conceptos claros, es que se pasa a mostrar cómo sería uno de estos, cómo sería esta herramienta en un periodo mayor, ¿no? Así se vería en 12 años para otro, no para ese caso, simplemente para otro, ¿no? Entonces, así se vería para un proyecto a 12 años. En este caso fue un proyecto de salud, fue el proyecto que les comentaba, ¿no? Este, Detrás de esto hay una maraña de cosas, hay un Excel bastante bien detalladito, en el cual se encuentran la proyección de ventas por canal, se encuentran los costos, incluyendo con rendimientos proyectados, se encuentran precios de los insumos, se encuentra inclusive el cálculo proyectado de las cuentas contables de personal con nombre y sueldo básico. O sea, si es que se puede ver en tiempo real cuál es el impacto en caja y en el balance general de sacar a una persona en el año 3, por ejemplo, ¿no? O qué pasa en el año 4 si es que los días de crédito se incrementan de 30 a 40, ¿no? Entonces, así es como se ve un flujo de caja proyectado a 12 años. Este era un proyecto de salud este, en el cual, o sea, la finalidad era exponerlo ante un fondo de inversión. Entonces se le pedía al fondo de inversión el desembolso en 3 años de forma modular, ¿no? En 3 millones de soles, en 2 millones de soles y en 1.300.000. Esa era la inversión requerida, ¿no? Y aquí estaban inclusive los intereses que se le iba a pagar al fondo, estaba también la amortización del préstamo al fondo, que podía ser a partir del cuarto año. O sea, todo ese tipo de decisiones ya se empiezan a tomar cuando se construye el modelo, se construye la generación de EBITDA, se construyen las variaciones en capital de trabajo. Este, Aquí, por ejemplo, ¿no? Los 3 primeros años son súper demandantes en capital de trabajo. ¿Por qué? Porque en este modelo las ventas se iban incrementando. ¿A razón de qué? Se iban incrementando a razón de que se abrían más módulos de este proyecto, que era un proyecto de centros de hemodiálisis. Y como se tenía 120 días de, de periodo promedio de cobranza, por eso el mayor demandante eran las cuentas por cobrar. Y en función de eso es que se dimensionan las cantidades que se le iban a pedir al fondo, de forma modular también. Y en función de eso se le expuso cómo se le iba a devolver el préstamo. Este es un escenario, pueden haber miles de esto. Y también este era ya parte para la empresa, ¿no? No para el fondo, sino dentro de esta estrategia estaba que en el año 7 se permutaba, se le terminaba de cancelar al fondo porque ya en el año 7 ya se tenía un track record o un historial con el cual se podía ir con la banca comercial y poder tener dinero a un costo menor. Entonces se tomaba un préstamo bancario, ¿no? Aquí está también el flujo de caja. Se toma un préstamo bancario y se termina de cancelar al fondo y listo, chao fondo. Entonces ya no hay intereses al fondo, pero hay intereses de deuda bancaria, ¿no? Y amortización de deuda bancaria. Se hace una proyección también a 12 años de los indicadores, puntualmente liquidez corriente, deuda EBITDA y la cobertura del servicio de deuda. Esos son los 3 indicadores fundamentales. Hay muchos más, hay 20 indicadores más, pero esos son los indicadores fundamentales. Y se monitorea los niveles de caja que se tiene año tras año. Entonces, esta es una herramienta importante para el acompañamiento de la estrategia. Volviendo un poco al inicio, por supuesto que sí. O sea, aquí se ve toda la empresa. Aquí se ve el nivel de costos, gastos, personal, nivel de cobranza, y todo eso tiene que ir aunado con
con la estrategia de la empresa. ¿Cuál es la idea de la empresa en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? ¿No? Quiero penetrar en un mercado en el cual las condiciones de crédito tienen que ser casi al contado. Eso tiene un efecto. Quiero penetrar en un mercado en el cual a partir del año 3 o el año 4 tengo que contratar más personal. Eso tiene un efecto. Quiero entrar en un mercado que no me da crédito. O sea, que tengo que tener materia prima, que ese mercado de materia prima no me ofrece crédito, mis proveedores no me ofrecen crédito, eso también está ejemplificado acá. Y todo eso acompaña la estrategia, y todo eso deviene en proyección de indicadores meta. O sea, yo cumplo, o sea, no tengo caja si es que no cumplo con determinado indicador. No tengo caja si es que no cumplo con el periodo promedio de cobranzas objetivo. O no objetivo, con que se necesita para penetrar en ese mercado. En este caso, el Estado dice pues que pagaba los 15 días de la conformidad. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la realidad. ¿Qué es lo que pasaba en ese sector en ese momento? Que pagaba en 90 días y yo le puse 120, ¿no? Entonces, es parte de modelar la realidad y acompañar la estrategia y el crecimiento de la empresa. Y diseñar una estrategia en la cual en este año, en el año 7, podía ser antes también, ¿no? O sea, esta era una de las visiones. En el año 7 se permutaba la deuda del fondo contra la deuda del financiamiento bancario, que en algunos casos es mucho más barata, mucho más económica, ¿no? Entonces, esta es la demostración de cómo se apoya la estrategia con las finanzas a través de una herramienta que nos permite planificar y controlar acompañando la estrategia de la empresa a nivel de detalle y generando valor para los accionistas, cuidando su capital. Esa sería la conclusión. Y las conclusiones específicas, yo lo que básicamente diría es, primero, las finanzas corporativas de la mano como herramienta de la estrategia, eso lo hemos mostrado a lo largo de toda la ponencia, van de la mano con la estrategia porque son, o sea, sin plan financiero, sin modelo financiero, no se puede hacer un plan estratégico. Definitivamente, este, sería irreal, sería bastante irresponsable también. Y las finanzas corporativas, a través de una de sus áreas funcionales, que es el planeamiento y control financiero, apoyan a la estrategia, sí, como área de soporte, que es lo que se ha mencionado también en la ponencia. Creación de valor para los accionistas también, evidentemente, es una conclusión importante, porque la principal función del gerente financiero es cuidar el capital de los accionistas y la creación del mismo a través de la capitalización, como se ha podido ver. La siguiente es la estructura funcional de las empresas de las finanzas de empresas, o sea, cuáles son cada uno de las áreas funcionales de las finanzas para las empresas, créditos y cobranzas, contabilidad, tesorería, y la cuarta y importante ala, y de esa forma tiene que ser visto, a mi entender, de lo que a mí me ha funcionado. Y la conclusión del método del flujo de caja indirecto, sea, y su importancia para explicar el pasado y para proyectar el futuro, acompañando la estrategia de la empresa y también como herramienta de control. También puede ser usado para valorizar empresas, para evaluación de proyectos, es parte del acompañamiento y definitivamente para la planificación financiera, ¿no? Gracias, esta sería toda la ponencia. Veo que hicieron preguntas durante me he extendido, disculpen, un poco más sobre lo que yo había pensado. Veo que ha habido preguntas durante la ponencia, y si hay alguna otra también quedo atento. Muchas gracias, les agradezco mucho. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Solamente una duda. Se puede decir que el EBITDA, básicamente la meta, ¿no? La meta financiera, el EBITDA. Yo creo que no, para mí la meta de los negocios es la creación de valor. Y por creación de valor yo entiendo eh, obtener resultados por encima de las expectativas de los accionistas. El EBITDA es un indicador importantísimo y el indicador más eficiente de medir la rentabilidad de la empresa. Yo lo definiría de esa manera, ¿no? Claro, y sí, es una meta muy importante el EBITDA, porque del EBITDA deviene todo. O sea, si no generas EBITDA, estás en una empresa inviable, ¿no? Pero Sí, básicamente el EBITDA está planteado por las ventas.
de la empresa. Claro, Por parte los de las ventas. ingresos, por los Sí, ingresos. por las ventas. Parte de las ventas, deduciendo los costos, los gastos y sin tener en cuenta la depreciación. Ese es el EBITDA. De acuerdo. Gracias. No, gracias a ti. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, Muchas gracias por la exposición, es muy interesante. Gracias. Eh, yo tengo una empresa de confecciones en el sector textil cuero y de lo que he expuesto me da a entender que la correlación entre la parte de mercado, ventas, producción y finanzas es muy importante, ¿no? Yo particularmente, ¿y usted qué opina? Eh, Yo entro a mercados en los cuales primero me fijo este tema de la rentabilidad, ¿no? O sea, si yo voy a ingresar con un producto, busco productos con valor agregado, innovadores, diferenciados, que me permitan eh, estar con un valor quizás de precio más alto, pero que un producto que mi competencia no tiene. Entonces, me da la rentabilidad adecuada a la empresa. Y también, evito, digamos, hacer ventas, ¿no? Con clientes que me queden un plazo de 90, 120 días de crédito, o sea, en que retornan mi capital, porque, yo lo pienso, no le tengo mucha fe a ese tema. Entonces, prefiero trabajar con clientes, digamos, de mayor corto plazo en la cobranza, con productos de mayor valor agregado y también a enfocarme a un mercado, no de precios, ¿no? Un mercado que va a un segmento de medio hacia arriba, pues. No sé qué opina de Sí, de lo que hago. mira, cada estrategia, no hay nadie mejor que el mismo emprendedor para definir hacia dónde quiere llegar, dónde, y como escuchaba en una ponencia de un ex gerente general de San Fernando, dónde quiere jugar y dónde quiere ganar. Tú has escogido una estrategia de diferenciación, de altos márgenes y de mercados líquidos. Probablemente las ventas puedan ser acotadas, pero tu estrategia es la diferenciación, por tanto estás rentabilizando el negocio. Diriges un negocio rentable, un negocio de alto valor, y esos negocios de alto valor, como tienen un margen EBITDA alto, también se autofinancian de capital de trabajo. Y encima estás cuidando mucho la liquidez, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Cuidas mucho la liquidez porque cuidas mucho tu crédito. No estás viendo el crédito de una forma, claro, si estás en un mercado de alto valor, y vendes prendas, eso es lo que entiendo, estás en el negocio de la confección, entonces, claro, estás en un negocio, entendería más dirigido al consumidor, por tanto, entendería que tu negocio es líquido ya de por sí y de alto valor. ¿Sí? Claro, todo depende al cliente al cual quieres tú enfocarte. Si estás enfocando en un cliente que te paga al día y encima de alto valor, pues tienes un negocio que tiene las dos variables, ¿no? Tienes un negocio mega rentable y líquido, ¿no? Y evidentemente la siguiente pregunta que te haría es, ¿eso es suficiente? O sea, esos números que te dan ese negocio en esos niveles de rentabilidad y liquidez, ¿son suficientes para ti? Esa es la pregunta que te dejaría. Por eso sería mi opinión. Gracias. 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 Eh, ¿Qué tal? Eh, eh, bueno, primero felicitar la presentación, muchas gracias, ¿no? Gracias. Y segundo, yo tengo 4 negocios, ¿ya? Que van dirigidos, son 4 empresas pequeñas dirigidas a 4 rubros diferentes. 2 de ellas hacen sinergia entre sí, ¿ya? Pero las 4 son de rubros diferentes. ¿Es posible construir un modelo financiero corporativo para las 4? Sí, por supuesto. De hecho, que es mucho más interesante todavía, porque si tienes, a ver, lo primero que te preguntaría es si estas son 4 empresas, o sea, son 4 razones sociales diferentes, ¿no es así? Correcto, sí. Ya, correcto, porque si fuera una sola SAC con 4 divisiones de negocio,
tú construyes el modelo financiero. Pero aquí también se podría, porque simplemente podrías hacer un modelo financiero corporativo basándote en la consolidación de las mismas cuatro empresas. Y sí, ciertamente tendrías que ver cuatro GIPs, cuatro balances, cuatro flujos de caja, pero los podrías integrar, ¿no? Pero esa integración sería una integración de gestión, más no contable, ¿no? Sería una integración para que tú veas cuánto generan los cuatro negocios y después de eso los puedas comparar, ¿no? Porque como tienes el modelo financiero de cada uno de los cuatro, puedes comparar y ahí te recomendaría comparar los cuatro negocios con el retorno sobre los activos, ¿no? O sea, cuánto de utilidad operativa te da con respecto a los activos que tienes de cada uno. Y ahí comparas los cuatro y te vas a dar cuenta, pero de muchas cosas interesantes. Pero sí, sí, sí es posible también hacerlo, y lo consolidas al final, pero como un tema contable más lo de gestión. Sí, pero sí es bastante posible. Ok, muchas gracias. Gracias. Ahí veo que Luis, otros. tenemos una pregunta en el chat de parte de Jenny. Dice, primero, gracias por la brillante exposición y pregunta, Gracias. ¿sería primero el planeamiento estratégico de la empresa y después la planificación financiera? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Sí, el planeamiento estratégico es lo primero, el análisis primo de todo planeamiento estratégico es determinar el análisis de factores internos, externos, llegar a las estrategias cruzadas, definir las perspectivas financieras del cliente, etcétera. Y después de ese plan estratégico, plasmarlo en números, ¿no? Plasmarlo en un plan financiero de largo plazo. Esa sería la respuesta. Sí, el orden es el correcto. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, por favor? Si quiere hacerlo puede prender su micrófono o por el chat. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo ahí una consulta. Primero, felicitar al ponente porque la prestación estuvo muy explicativa, muy detallada. Entiendo que este tipo de Gracias. análisis proyecta mucho a revisar, valga la redundancia, proyectos de inversión. ¿Hay algún tipo de ventana o alguna recomendación en cuanto a ventanas de tiempo en el cual analizar este tipo de inversiones o en este tipo de análisis o realizar ese tipo de análisis? ¿O Eh, se recomienda en general tirar un poco a la ventana de vida del negocio? bueno, lo primero es que puede ser usado en las dos situaciones, ¿no? La primera es para evaluar proyectos de inversión, o sea, nuevos proyectos, ampliaciones de planta, ampliaciones de nuevos negocios, o una empresa nueva, ¿ok? Pero también pueden ser usados para acompañar una empresa ya existente. Es una empresa ya existente que quiere proyectar qué va a hacer en los próximos años. Puede ser para ambas perspectivas. Ahora, en cuanto al horizonte, depende de la finalidad. O sea, si estoy haciendo este plan estratégico para evaluar un proyecto de inversión, obviamente con toda la técnica del TIR, BAN y toda el análisis de sensibilidad correspondiente, que es una parte muy importante también, diría yo fundamental. Este, si se quiere evaluar proyectos de inversión, el horizonte es mandatoriamente el horizonte de vida de los activos principales, ¿no? En un negocio en el cual se tiene activos fijos importantes. Este, y el horizonte, si lo que se quiere en todo caso es, por ejemplo, presentarle un nuevo proyecto a un fondo de inversión, pues yo diría 5 años, ¿no? Porque tienes que mostrarle al fondo lo que quieres en 3, recuperar su dinero e irse, ¿no? Entonces ahí cambia el horizonte. Si lo que se quiere es acompañar el planeamiento estratégico de una empresa que ya está en marcha, también yo diría que el horizonte pueden ser 5 años, ¿no? Entonces depende de la situación, como he comentado. Gracias. Gracias a ti. Ok, Luis, Bueno, creo que ya eso sería todo muchas por esta noche. gracias. Ya son ya las 9:45, lo hemos Sí, pasado bastante, pero bueno, es un tema que es bastante amplio y incluso tal vez podríamos incluso planificar para seguir viendo sobre este tema, ¿no? sin problema. Muchas gracias. Le doy muchas gracias por la atención, por las preguntas. Ha sido bastante grato para mí, y con mucha mayor razón y mucho mayor gusto para mi alma mater. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias, Luis. Muchas gracias a Gracias. todos por estar esta noche. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.